Hechos 26, 18. Nos libertó del pecado y nos hizo siervos de Dios. Romanos 6, 22. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Entonces, usted ya puede imaginarse qué es un privilegio. Y vamos a mirar esas 5 palabras en estos versículos leídos, 5 palabras que constituyen privilegios de Dios para el creyente. Es decir, que esos privilegios son para nosotros. Amén. Pero primero miremos qué es un privilegio, aunque ya lo dije, pero académicamente un privilegio, dice el diccionario, es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de alguien superior. Como cristianos pertenecemos a una clase de personas que gozan de un favor especial que se deriva de estar en Cristo. Estos privilegios, porque estar en Cristo es un privilegio, estos privilegios no son recibidos porque los hayamos ganado, sino que son extendidos por gracia a nosotros por estar unidos a Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozan en los privilegios que Dios les ha dado? Entonces, dice que un privilegio es algo exclusivo o especial que goza a alguien por concesión de alguien superior. Es como si el presidente de la iglesia me llamara y me dijera: hermano, acompáñeme a una gira. Y yo digo: de 5,000 y más pastores que hay en Colombia, me haya escogido a mí. Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, y eso es Dios. De los habitantes de la tierra, más bien digamos de Ibagué, ¿cuántos habitantes tiene Ibagué? 800,000, 700,000. Bueno, que de esos Dios lo haya llamado a usted. Qué privilegio, qué privilegio, hermano. Así que gocémonos, alegrémonos, brindémosle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces miremos esas 5 palabras que son 5 privilegios que tenemos en Cristo. El verso 29 dice: porque a los que antes conoció. Esa palabra conoció, es decir, conocidos por Él, es un privilegio. ¿Por qué? Porque conocer en la Biblia implica una intimidad de amor, unión, un lazo, una correspondencia. Cuando se habla de este término, siempre se refiere a una relación que ha tenido una persona con otra para decir que conocemos a alguien. Es porque hemos permanecido con él. Nadie puede decir que conoce a alguien si no pasa tiempo compartiendo con esa persona. Por ejemplo, ustedes me están conociendo, pero ustedes no me conocen. Se puede decir que la que más me conoce a mí es mi esposa. Más de 40 años de casado, dígame si no me conoce. Y si no la conozco yo a ella.
Entonces, conocer es eso, es esa intimidad, esa unión, esos lazos, ese amor, esa correspondencia que hay entre las personas, las que se conocen. Amén. Eso quiere decir que Dios, al conocernos, implica que Él tiene relación permanente con nosotros o nosotros tenemos relación permanente con Él. Nos amamos, tenemos intimidad espiritual con Él. Él nos conoce y Él dice, utilizando los términos de Dios hacia su Hijo, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Yo podría decir en esta mañana, el Señor dice, estos son mis hijos amados. ¿Por qué son amados? Porque los conozco y ellos me conocen. Qué privilegio, ¿verdad? Porque el mundo no conoce a Dios, no lo conoce, y por no conocerlo no le obedecen, no lo aman, no están cerca de Él, no hay una unión, no hay un lazo que los una. Pero nosotros estamos unidos a Cristo porque Él nos ha conocido. Tanto que dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, Él ya sabía que yo o que usted y yo estábamos aquí en la iglesia hoy domingo alabándole a Él. ¿Por qué? Porque le conocimos. Amén. Así que conocidos por Dios, podemos conocer y ser conocidos por Él solo cuando nos parecemos a Cristo, mostramos su amor. Cuando nos parecemos a Cristo, mostramos su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que si yo me parezco a Él, debo demostrar el amor de Dios. Primera de Corintios 8:3. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué pasa? Es conocido por Él. Así que Él nos conoce porque nosotros le amamos, porque hay intimidad, hay amor, hay lazos que nos unen. Y además dice la Biblia que si nosotros le amamos fue porque Él nos amó primero. Y entonces ahora tenemos una relación con Dios. Hay comunión, comunicación, hay lazos de amor conocidos por Él. La Biblia dice, conoce el Señor ¿a quiénes? A los que son suyos. Segunda Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y quiero aclarar algo porque hay predicadores que usan el texto para aplicarlo al Espíritu Santo. Y ahí no está hablando del sello del Espíritu Santo. Está hablando del sello del fundamento apostólico. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El fundamento de Dios. Conoce el Señor. ¿A quiénes? A los que son suyos. A los que son suyos.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y por qué? Porque Él nos conoce, porque yo lo conozco, porque vivimos en amor, porque somos el uno para el otro. Amén. Bien conocidos por Él. Por eso debemos apartarnos de toda iniquidad. Dios dice que Él conoció a Jeremías antes que fuese formado en el vientre de su madre. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, somos bien conocidos por Él. Qué privilegio, ¿verdad? Amén. En el juicio Dios desconocerá a los hacedores de maldad. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se da cuenta que el que hace la maldad, Dios no lo conoce. Pero el que hace la voluntad de Dios es conocido por Él. Amén. El nombre en griego es, hablando de conocer, es prognosis y se traduce anticipado conocimiento. Hechos 2:23, conocimiento previo, conocer de antemano. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Anticipado conocimiento es lo que dice aquí, se traduce como conocimiento previo o conocer de antemano. Así que Él nos tiene bien conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y no se olvida. Más bien nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Y todo el tiempo su gracia, su misericordia, su amor, su bondad está sobre sus hijos conocidos por Él. La segunda palabra y segundo privilegio es que en Cristo nosotros somos predestinados. De la predestinación hablé en una escuela dominical, no sé cuántos lo recuerdan, lo enseñé aquí. Pero digamos brevemente que la predestinación es destinar anticipadamente algo para un fin. Eso es predestinación. Destinar anticipadamente algo para un fin. Destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria eterna. Entonces Dios nos predestinó antes, nos eligió para ser salvos por esta gracia que Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es un privilegio que Dios, de todos los pobladores del mundo, más de 7,000 millones de habitantes, lo haya tenido a usted predestinado para esta salvación tan grande que Dios nos ha dado.
Las palabras traducidas como predestinado vienen de la palabra griega que es prorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Amén. Miremos Efesios 1:5 y también el verso 11. Efesios 1:5 y el verso 11 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Dígame si no es un privilegio eso. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 11. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en Cristo tenemos privilegios, y este es un privilegio, el haber sido predestinados para esta labor y para esta salvación y para esta misión, porque la iglesia tiene una misión evangelística. Amén. Que Dios nos haya predestinado, hermanos, privilegios. Amén. Podríamos hacernos una pregunta: ¿predestinados para qué? Bueno, predestinados para ser hijos de Dios. Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Predestinados para qué? Para ser una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nueva creación, nuevo hombre. Y primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿para qué fuimos predestinados? Para ser hijos de Dios, para ser una nueva creación, y 3, para ser semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Sería bueno mirar el texto, hermana, porque yo a veces anoto solo los pedacitos. Seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún, oiga hermano, además de tener el privilegio de ser hijo de Dios, todavía esperamos más. Todavía tenemos más. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. ¿Cuántos lo saben? Pero sabemos que cuando Él, el Señor Jesús, cuando Él se manifieste, entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Predestinados para ser semejantes a Él.
semejantes a la gloria suya. Amén. Número 3. En Cristo somos llamados. Tercer privilegio, estamos hablando de 5 privilegios. Tercer privilegio, en Cristo somos llamados. Eso es lo que está en los versículos que leímos. Eso ya está en el verso 28. A los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento que Dios nos ha hecho ocurrió por el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Él nos llamó con llamamiento santo, dice Pablo, a través de su Evangelio. Y es un privilegio que Dios nos haya llamado. Amén. Porque muchos afuera no están aquí en la iglesia porque no han tenido el llamamiento de Dios. Así que es un privilegio que nosotros sí lo hayamos tenido. ¿O no? Que me haya llamado a mí, que lo haya llamado a usted. De tanta gente, y gente importante, gente estudiada, ¿cierto? Preparada académicamente. Pero le plació llamar a estos pequeños. Le plació llamarlos. Y aquí estamos, qué privilegio. Amén. Llamados para ser salvos. Dígame si no es un privilegio. Llamados para ser salvos. Porque no hemos sido llamados para estar en una iglesia, en una organización. No hemos sido llamados para que seamos el desprecio, el oprobio del mundo, para que se burlen de nosotros, para que nos critiquen y nos maldigan. No. Él no nos llamó para eso. Esas son cosas que suceden y que tienen que suceder. Pero el propósito del llamado de Dios es para salvarnos. ¡Qué privilegio! Isaías 45, 22 y Mateo 11, 28. Amén. Isaías 45, 22, Mateo 11, 28. Mirad a mí, dice el Señor. ¿A quién hay que mirar? Al Señor. No miremos al hermano. Como el hermano falló, como el hermano pecó, como el hermano esto, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, pero es que era importante en la iglesia, él allá dirigía y hasta predicaba y estaba en un comité. Ni siquiera mire al pastor, porque el pastor también puede fallar. Hemos tenido la pérdida de muchos pastores, lamentablemente. Pero aquí los ojos están puestos es en el Señor Jesucristo. Él no falla. Él es perfecto. Mírelo a Él, sígalo a Él. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro. A Él la gloria, ese aplauso para el Señor. Mateo 11, 28. Sigue diciendo Jesucristo: venid a mí, a Cristo. Porque el llamado es en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que está en Cristo descansa. El que está en Cristo tiene paz. El que está en Cristo está seguro. El que está en Cristo está feliz. El que está en Cristo tiene el privilegio más grande del llamado para ser salvo. Amén.
llamados para servir. El llamamiento es para ser salvos y también para servir. Mateo 20, 26 y el Salmo 100, verso 2. Mateo 20, 26 al 28. Más, dice Cristo, más entre vosotros, está hablando a los suyos, en este caso a la iglesia, a sus hijos. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Sabe, hermano, que la iglesia siempre mira al pastor como la persona más importante, como la cabeza, y en cierto sentido sí, pero realmente el pastor es un siervo, un servidor. En este momento ustedes son más importantes que yo, porque ustedes están sentados a la mesa y yo soy un siervo que estoy sirviendo el alimento espiritual. Entonces lo que dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta el 28, verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que tenemos el privilegio de ser llamados para servir. Y número 3, tenemos el privilegio de ser llamados para ser santos. Él nos llamó con llamamiento santo. Segunda Timoteo 1:9, Primera de Pedro 1:15 al 16. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 1:9. Y Pablo dice a Timoteo: amado hijo, quien nos salvó, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho, santo. No conforme a nuestras obras. Es decir, no nos ha llamado porque hicimos buenas obras, porque somos gente elegante o importante. No por nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Porque el llamamiento es en Cristo. En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Y Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel, el Señor, como aquel que os llamó es santo. El que nos llamó es el santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué bonito que se grabara esas palabras, ¿cierto? Porque a veces somos santos en la iglesia, pero no somos santos en el trabajo o en la empresa, ¿cierto? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que el llamamiento, el privilegio del llamamiento que Dios nos ha hecho para salvar, para servir, para ser santos, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia del Señor. Número 4, el privilegio que tenemos en Cristo de ser justificados. Amén. Ahí está en el verso 28.
Dice a los que llamó, a esos también justificó. Esa es otra palabra que nos habla de ser justificados en Cristo Jesús. Amén. La justificación es una obra directa de Dios. Eso no depende de nosotros. Porque nosotros, queriendo hacer nuestra propia justicia, cometemos los errores más graves de la vida. Y nuestras propias obras no nos pueden justificar. El profeta dice que nuestras obras vienen a ser como trapos de inmundicia, es decir, no nos sirve para nada, en este caso de justificarnos. Pero lo que Cristo ha hecho, el justificarnos, el declararnos justos, que no debemos nada, es una obra directa de Él. Justificar como término jurídico significa absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios. Esto es de Dios, no es del hombre. El acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Cómo nos justificó? Cargando sobre sus hombros la culpa, el pecado, la pena que pesaba, y la llevó a la cruz. Y allá enclavó nuestros pecados y nos declaró que no debíamos nada. Justos, justificados por Cristo el Señor. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis 15:6, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Con el creer, porque esta justicia se obtiene por la fe en Cristo. Y Romanos 3:24 al 26, coloquémoslo, hermana. Romanos 3:24, 25 y 26. Dice Pablo, siendo justificados, oiga hermano, gratuitamente. Es que eso de ser justificado no se obtiene mediante obras o buenas obras o penitencias o sacrificios o pagando romerías o haciendo tantas cosas. No. Justificado gratuitamente, no nos ha costado nada. Solamente creerle a Él. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dígame, hermano, si eso no es un privilegio el ser justificados en Cristo. Qué bonito el texto. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es más,
Dios dice que Él nos perdona y sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Es decir, que Él perdona y olvida lo que no hace el hombre. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. El verdadero perdón es el de Cristo, perdona y olvida. Así que Él nos justificó de pura gracia. Amén. Gloria a Dios. Número 5, el quinto privilegio que aparece aquí en el texto leído, donde dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Esas son las 5 palabras o 5 privilegios que tenemos ahí. El ser glorificados en Cristo. Amén. Así que todos nosotros, como iglesia del Señor, estamos en plataforma a la espera de que esto suceda, que el momento en que el Señor nos glorifique, el momento en que Él nos tome de la tierra y transforme el cuerpo de carne en un cuerpo de gloria y salgamos a encontrarnos con Él en las nubes y ahí estaremos para siempre con el Señor. Así que estamos aquí a la espera. Estamos en plataforma. Muy pronto saldremos. Y lo más importante es que cuando disparan un cohete a la luna o a cualquier otro planeta, lo tienen que hacer mediante un poder interplanetario. Pero en este caso, el poder con que seremos levantados es con el poder del Espíritu Santo, que Él nos lleva a su presencia. Seremos glorificados, pero entre tanto que suceda esto es escatológico. Entre tanto que suceda esto, ¿qué hay que hacer? Miremos. Aquí vivimos y andamos por la fe. Vivimos y andamos por la fe. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, entre tanto que despegamos para ser glorificados, hay que vivir por la fe, hay que andar por la fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Esperando por la fe la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, dele ese aplauso fuerte, hermano. El Señor lo merece. Tito 2:13. Ahí está. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos a la espera. En cualquier momento sucederá. Amén. Alguien le preguntó a un predicador: ¿a qué hora debe venir el Señor? Y él dijo: sí, el Señor dijo que a la hora que no penséis, vendrá vuestro Señor. Así que aquí no hay que descuidarnos. Aquí hay que estar a la expectativa, aquí hay que estar vigilante, que hay que estar con los ojos de la fe abiertos. Porque a la hora que no penséis, vendrá vuestro Señor. Así que no diga, hermano, no, yo me voy a apartar unos días, pero después me reconcilio. Usted no sabe si mientras usted se aparta viene el Señor y se quedó. Aquí hay que estar
en plataforma a la espera en que Él nos va a glorificar. Amén. El día de la glorificación, Juan 17:24, para que vean mi gloria que me has dado. Y Filipenses 3:21, para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Cuando Él nos glorifique, seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Dígame si no son privilegios estos, hermanos. Aleluya, aleluya. Y concluyo. En conclusión, estar en Cristo es un gran privilegio. Se puede decir que el privilegio más grande es el de ser llamados para salvación. Y esa salvación hay que cuidarla, porque se puede perder. Por eso Jesucristo dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que descuidarnos. Esta salvación hay que cuidarla. Hebreos 2:3-4. Colóquelo allá, hermana. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Nosotros hemos oído y damos testimonio de esta salvación. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. 5. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Bueno, hasta ahí, hasta el verso 4. Entonces, la salvación hay que cuidarla. Cuide su vida cristiana. Cuide el regalo que Dios le dio. Cuídelo, hermano. Valórelo. Amén. Para que después no se esté quejando, lamentando y diciendo. Decía el hermano Fernando, o dice porque él está vivo, Fernando López, nos hemos quedado con el Abba. Yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba. Amén. Yo ofrendaba, yo diezmaba. ¿Qué más? Yo cantaba, predicaba. Y nos quedamos con que yo hacía eso. ¿Pero por qué? Hay que cuidar esta salvación. Hay que vivirla, hay que sentirla todos los días de nuestra vida. Juan 14:3 dice, y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que un día Él nos va a llamar, un día seremos glorificados. Aquí estamos en plataforma de salida. Qué gran privilegio estar en Cristo, estar con Cristo en las moradas eternas. Entonces ahí tenemos esos 5 privilegios conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados.